Bien, vamos a iniciar. Vamos a esperar que el hermano Luis nos lleve en oración. Nada, como hacía un par de semanas que no me conectaba. Sí. Ya que estabas en la granja. Sí, exacto. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, Señor, te damos gracias en esta noche, que tú nos permites y nos das el privilegio, Dios, de llegar delante de ti, para darte gracias, Dios, Gloria por a tu Dios. amor, por tu perdón, por tu misericordia y por tu bondad, Señor amado. En esta noche estamos reunidos, Señor, para seguir nuestros estudios, Señor, del Nuevo Testamento, Dios, esperando que la palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que nosotros no tan solo podamos atesorarla para nosotros, sino compartir a los demás, Señor, tus bendiciones, Señor. Bendice a nuestro profesor que jueves tras jueves toma de su tiempo, Señor, para inculcarnos, Señor, las enseñanzas bíblicas, Dios. Esperando, Señor, que sea de bendición para nosotros y para los demás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿han podido ver la película El Peregrino? El peregrino. Yo traté, pero la conexión estaba cada vez. Así que tengo que caer acá abajo. Está en la página de grupo. Véanla para que ustedes vean. Yo planifiqué, ¿Está completa? pero el teléfono Sí, estaba... es como 1 hora y 10 minutos, es cortita, una película bien buena. Pero es una película viejita, pero muy buena. Bastante. Yo les recomiendo que la vean. Bien, vamos a trabajar hoy con las cartas del apóstol Juan. Ahora bien, es importante que sepamos algo antes de iniciar, y es que él escribe tres documentos o 3 epístolas. Entonces, muchos piensan que el que escribe la carta, algunos dicen que es un anónimo, pero hay un grupo que sostiene que fue Juan el discípulo amado. Pero también hay un grupo que sostiene que fue Juan, que llamaban Juan el anciano, que era otro discípulo. Pero según la forma en que está escrito, muchos se inclinan a que fue el que estuvo con Jesús. Ahora, acuérdense lo que siempre señalamos, que el asunto de la inspiración está en si el Espíritu Santo jugó un papel determinante en el proceso, independientemente que haya sido Juan el hijo de Zebedeo, que estuvo con Jesús, o haya sido Juan el anciano. Ahora, el punto aquí es que fuese el Juan que fuese, ya era un Juan que estaba en periodo de vejez. Entonces, él escribe a los que están fuera de Jerusalén, judíos, especialmente hebreos, obviamente, que creían en la obra mesiánica. Y por lo tanto, él escribe porque surge una crisis que generó como una especie de división. Y esto es lo que lleva a Juan a escribir. Por eso es que el primer documento, usted va a notar que él utiliza mucho la frase, este es el mensaje. Entonces, y es una frase constante, por eso es que pueden ver aquí pueden ver la presentación aquí, que dice, este es el mensaje, en una de las porciones, por ejemplo, en el primer capítulo, y el capítulo 3 dice, este es el mensaje, dice, Dios es, y después lo identifica como luz. Después más adelante dice, Dios es. Y después, pero antes de eso dice, este es el mensaje. Y en el capítulo 5 termina con una conclusión. Y es importante que sepamos eso porque acuérdense que nada surge dentro de un vacío cultural, sino que hubo unas situaciones por las cuales el Espíritu Santo inquieta para que estos hombres escriban y la iglesia se mantenga en la esperanza que ya Jesús le había dado a la iglesia en cuanto a lo que él iba a hacer
con esta, pero mientras, como diríamos por ahí, el hacha venía y iba, había que seguir llevando el mensaje de salvación. ¿Estamos claros? Entonces, era importante que ellos entendieran que las persecuciones, que los momentos difíciles, que posibles divisiones iban a surgir, pero eso no podía hacer que la iglesia se detuviera. Ahora bien, yo quiero pasar aquí para que ustedes vean la serie de temas que ustedes pueden encontrar en los 3 documentos de las epístolas de Juan. Usted va a encontrar uno que es la vida eterna en Jesús, y lo sabemos porque él dio el ejemplo resucitando. Se habla también de la comunión con Dios en que es la causa de la vida eterna o el perdón. También la epístola habla del amor a las personas, es consecuencia de la vida eterna. La obediencia a los mandamientos, que constituye ser consecuencia también de la vida eterna. El cómo manejar las herejías como consecuencias de que surgen por no tener la vida eterna, y entiéndase aquí el concepto de vida eterna, el mensaje que había sido proclamado. Entonces, el testimonio, que constituye ser la madurez en la vida eterna, que es lo que acompaña a aquellos que creyeron el mensaje de Cristo. El aspecto de la evangelización como la semilla a otros para que puedan recibir vida eterna, y el pecado, que es vencido por la vida eterna. Entonces es importante que tengamos este aspecto bien claro, porque a través de las epístolas vamos a ver todo este aspecto. Más adelante, luego que concluya esta sección, ustedes van a poder ver un video un poquito más detallado de cómo es que se describe todo esto que estamos hablando aquí. Así que es necesario que entendamos que cuando se escribe el documento, se escribe porque hay una situación. Se cree que el apóstol Juan probablemente en la segunda mitad, se cree para el año 80 después de Cristo, que estaba ya en la última etapa de su vida, es donde se cree que escribe. Entonces, este es el que se entiende, basado en algunos especialistas, que es el que escribe el Evangelio de Juan. Entiéndase de que nuestro enfoque aquí está en que el documento era el que Dios quería que llegara a los de la iglesia que se encontraban especialmente en las localidades de Éfeso. Ahora, ¿a quién le escribe y por qué? Juan escribe para animar y fortalecer a creyentes de grupos de iglesia en Éfeso, en la parte oeste, que hoy se conoce como Turquía. También usted va a encontrar el método histórico. Usted va a encontrar que la carta de Juan son diferentes a las otras cartas generales, porque la primera viene siendo lo que se conoce como una homilía. ¿Usted ha escuchado lo que es una homilía? Bueno, yo he escuchado lo que es una homilía, pero realmente lo que significa. Una homilía es una especie de sermón corto. Okay. Es un sermón corto, por lo regular. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en las capillas militares, los capellanes iban a dar lo que se llama una homilía, y ellos entendían que no podían pasar más de 15 minutos. O sea, era una especie de sermón corto, ¿no? Ahora, pero usted lo va a ver que está obviamente escrito a manera de carta. Entonces, es una homilía de carácter doctrinal, por eso es que se dice que el documento es como una especie de sermón poético, el que escribe. Entonces, los otros 2 documentos o otras 2 cartas se entienden que son como una especie de documentos privados a unos individuos que vamos a mencionar más adelante quién eran ellos, porque había una serie de situaciones, porque en uno hace una solicitud para
que reciba a misioneros legítimos Ujú. y en otra quiere que en este caso le pide, en este caso a Gallo, que, que sea un hospedador, porque el que estaba atendiendo la iglesia en aquel tiempo, Demetrio. que era Diótefres, dicen que estaba actuando de una manera bien idiota, porque todo lo que estaba relacionado con Juan, él estaba poniendo obstáculos. Entonces, vamos a ver, esa es en la tercera. En el segundo documento es una especie de advertencia a una situación en la cual había un grupo que se había dividido y estaban buscando apoyo para que les siguiesen. Y el apóstol Juan les dicen que ellos no estaban llevando la sana doctrina. Entonces, estas son las situaciones que ocurren. Pero la primera, usted entiende que es general, y las primeras dos y las últimas y las otras dos cartas son cartas de carácter individual. Entonces, también fue escrita para desenmascarar a falsos maestros y para limpiar la iglesia de enseñanzas gnósticas que eran totalmente anticristianas. Entonces, una de las características que presenta Juan a los falsos y desmiente todas estas enseñanzas que estaban surgiendo en aquel tiempo. Los conceptos gnósticos donde quieren hacer ver que aspectos en la cual el tener conexión con la materia es malo y que simplemente es bajo una conexión espiritual. Pero acuérdese que usted vive en un mundo material, pero usted no vive bajo la contaminación de este mundo, porque usted entiende que usted ha podido, a través de Jesucristo dispensado en la persona del Espíritu Santo, lo que llamamos discernir para poder vivir en vida de pureza, con todos los defectos y virtudes que podamos tener. Entonces, la iglesia a la que se compone en ese periodo eran más judíos en ese periodo y gentiles, pero también habían lo que se denominaban cristianos maduros. ¿Por qué le llaman cristianos maduros? Porque se entiende que esta iglesia tuvo su formación después de haber tenido la experiencia de Pentecostés. Esta iglesia nace. Parece que es una iglesia bastante de bastante tiempo y por lo tanto ya había tenido un conocimiento de la escritura y había sido discipulada, pero entonces estaba pasando por un periodo de crisis. ¿Cuáles eran las debilidades y las fuerzas? Pues mire, tenía madurez, tenía tiempo en la fe, y las debilidades era que tenían falsos profetas y maestros dentro de ellos, y falsos profetas y falsos maestros. Ahora, eso ocurre actualmente en nuestros tiempos, donde también vamos a encontrar que hay gente que se proclama ser profeta, hay gente que se proclaman ser maestros, pero son lo que nosotros llamamos pseudo profetas o pseudo maestros, porque cuando proclaman la palabra de verdad, encontramos que esa palabra choca con lo que dice la palabra de Dios. Bien, pregunta hasta aquí. Sí, cuando yo comencé a leer las cartas de Juan, porque me porté bien esta vez, me puse a leer y yo hice mis anotaciones así, por lo menos de la primera. Y en la primera de Juan 2:6, yo escribí así, la palabra importante para mí o la frase, el que dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y eso como que nos confronta, porque el detalle es que yo puedo llenarme la boca de ser cristiano, pero o cristiana, ¿verdad? Sea hombre o mujer, pero
¿en qué nivel ando yo como para yo poder decir que soy representante de Cristo? Y a veces uno mete las patas y dice unas cosas que por eso es que en la frase que en la calle dice, y eso, que es cristiano. Y es bien confrontativo, si esa es la palabra que se dice. Porque lo otro que leí fue en el versículo 18, que decía muchos anticristos, y a mí como que me chocó de principio, y yo decía, espérate, muchos anticristos. Y cuando lo comienzo a leer, porque nosotros tenemos la imagen de que un anticristo es uno solo. Pero como lo presenta la carta de Juan, es todo aquel que niega a Cristo. Es un anticristo, está en contra de Cristo. Todo aquel que niega la veracidad de Dios en Cristo Jesús es un anticristo. Acuérdense que una cosa es anticristo como sistema de pecado y otra cosa es anticristo como individuo, aunque hay un elemento de anticristo como factor de carácter escatológico. A lo que tú acabas de señalar, se está refiriendo a aquellos como los que mencionamos anteriormente. Los falsos maestros son anticristos porque están en contra de la enseñanza de Cristo. Eso es lo que usted hablaba de las herejías ahorita, que mencionó brevemente. Sí, todo, y las herejías, todo eso vienen siendo enseñanzas y conceptos anticristo, exactamente. Y es importante que se sepan, porque acuérdense que los conceptos heréticos son conceptos que dentro de las comunidades de fe se filtran. Y especialmente usted lo puede notar mucho en las iglesias no confesionales. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Iglesias no confesionales. Que no confiesan a Cristo. No, iglesias no confesionales quiere decir iglesias que no tienen lo que se llaman credos o no tienen lo que se llaman conceptos en la cual basan su sana doctrina. Y tienen lo que se llama un concepto general de las Sagradas Escrituras, pero no lo tienen como lo tienen las denominaciones. Por ejemplo, la denominación que ustedes pertenecen es una denominación confesional. Ellos tienen un credo y en todo ese credo ellos tienen, por ejemplo, ellos creen en la Trinidad, creen en que la Trinidad se manifiesta en que Dios tiene 3 personalidades, creen en el arrebatamiento, creen en la segunda venida del Señor como aspecto físico para con el pueblo de Israel, creen en la manifestación del Espíritu Santo como el que administra dentro de la iglesia. Ahora, y eso está escrito a manera de catecismo. ¿Usted sabía eso? Nosotros pensamos que el concepto catecismo está simplemente para la iglesia católica. Pero las denominaciones evangélicas o protestantes que están reconocidas, entiéndase, Alianza Cristiana Misionera, Defensores de la Fe, iglesias bautistas, todas ellas son iglesias confesionales. La iglesia, por ejemplo, anglicana, tiene la confesión de Westminster, donde habla de una serie de confesiones. Entonces tiene lo que se llama un catecismo. Un catecismo es una serie de preguntas que se hace a manera de pregunta y se va contestando. Porque se supone que el creyente dentro de esa denominación conozca cuál es lo que esa denominación postula. ¿Entiende? Cuando usted entienda iglesias no confesionales, por lo regular eso cae entre las iglesias independientes. Iglesias que no están regidas por ninguna denominación. No es que están predicando doctrina falsa, no, es que no están sujetas a una denominación. Entonces, ¿qué sucede? Son más propensas, por un alto propenso a caer en conceptos de falsa doctrina y a veces
quieren a veces reinventar el agua con azúcar. ¿Entiendes? Entonces, para los conceptos que establecen las denominaciones es para establecer qué es lo que la iglesia cree. Por ejemplo, usted ha escuchado el concepto, el término teológico, lo que es teología sistemática. ¿Verdad? Cuando se habla de teología sistemática, ¿usted ha escuchado ese concepto y nunca se ha dedicado a preguntarse qué es lo que eso representa? Cuando usted escucha el término de teología sistemática, quiere decir que la iglesia por lo menos sostiene 10 aspectos importantes. 10 aspectos importantes por la cual utilizan en el aspecto de la enseñanza de Dios para la iglesia y para el mundo donde vive, y cómo ella, esas enseñanzas, al evaluarlas, las convierte en teología dogmática, que quiere decir, esta es nuestra posición. ¿Y cuáles son esas teología sistemática? Mire, teología sistemática tiene que ver con el estudio de la Biblia, bibliología. Teología sistemática tiene que ver con la teología propia, que tiene que ver con quién es Dios, cómo se comporta Dios, cuáles son los parámetros de su conducta. Teología sistemática tiene que ver con antropología. ¿Quién es el hombre? ¿Quién creó al hombre? ¿Cuál es la condición del hombre? Tiene que ver con cristología. Tiene que ver con neumatología. ¿Saben lo que es neumatología? Neuma viene de neumático. Del Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo. Estudio del Espíritu Santo. Esa es neumatología. Tiene que ver con amartiología. ¿Saben lo que es amartiología? El estudio del pecado. Eso es amartiología. ¿Amar qué? Amartiología. Pecado en griego es amartio. Amar. Amar. Se escribe con un H. Entonces está lo que se conoce como la salvación. Y salvación significa soteriología. También la iglesia cree en los ángeles. Y eso se llama angelología, el estudio de los ángeles. También la iglesia juega un papel importante en la cual Dios la ha puesto en este mundo, eclesiología. Y lo último dentro de la teología sistemática es la escatología, los eventos finales. Para uno a veces poder entender todo esto, usted tiene que darse cuenta que todo eso está plasmado en las escrituras. Lo que sucede es que hay que ponerlo de manera lógica. Una de las cosas que se trata de hacer es que usted tiene que conectarlas. Por ejemplo, si yo quiero conocer cómo Dios se ha dado a entender, yo lo encuentro a través de la Biblia. Eso es bibliología. Si yo quiero saber quién es Dios, yo estudio teología. Esto es teología propia. Si yo quiero saber cómo el hombre se comportó en el proceso de creación, yo voy a entender lo que se llama el aspecto de la antropología. Ahora, cuando el hombre pecó, pecar tiene que ver con amartiología. Cuando hubo la necesidad de ese pecado ser redimido, tuvo que venir alguien, pues eso se llama la doctrina de Cristo, la cristología. Y el que produce ese trabajo de transformación en la vida de ese creyente, de ese individuo que se convierte, se llama el Espíritu Santo, que es el estudio de la neumatología. Pero ¿qué pasa? Dios estableció la iglesia. Pues yo tengo que conocer de eclesiología, y eso lo encuentro en la escritura también. Si yo quiero saber que los ángeles también tienen una participación directa, que intervienen, tengo que conocer de angelología. Y tengo que conocer que luego de todo este proceso, Dios ha garantizado a los que le creen
una vida con Él en la eternidad. Pues yo tengo que ir a lo que se conoce como la escatología. Eso es teología sistemática. Eso de una manera rápida. Después el pastor después le da estudios de eso allá con calma y ya eso. ¿Entiendes? Ahora, ya abrió los ojos. Entonces, acuérdese, ¿por qué usted tiene que saber eso? A veces, miren, ustedes son iglesias confesionales. No, ustedes tienen ustedes como iglesia, por ejemplo, cada iglesia confesional tiene un credo. Creo en Cristo que nació de una virgen, de obra milagrosa. Eso es parte de un credo. Por ejemplo, ¿qué yo sé de los pentecostales? Un concepto confesional de los pentecostales. Creen en la Trinidad, creen en la manifestación del Espíritu Santo, creen en un Dios que es uno manifiesto en 3 personas, creen en la sanidad divina, creen en la venida, en el levantamiento de la iglesia, creen en la segunda venida. Esos son aspectos que la iglesia pentecostal sostiene. Y eso es parte de la confesión. Okay. ¿Se da cuenta? Cuando usted escucha expresiones como eso es parte de la teología dogmática, quiere decir que esa persona o esa denominación en la cual usted está o usted está escuchando, dice, esto que se nos ha explicado de la teología sistemática, ellos lo han evaluado, han dicho, esto es lo que nosotros postulamos. Y lo hemos hecho parte de nuestra confesión. Y ya deja de ser de teología sistemática, se convierte ahora en la regla de esa denominación. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué yo le digo todo esto? Para que ustedes entiendan de que ustedes tienen una responsabilidad como iglesia. Entonces, acuérdense, lo que está enseñando Juan aquí es la teología práctica, porque él no sabía que estaba haciendo teología. La teología, el Señor a través de lo que se llama la regeneración progresiva, fue dando esa iluminación y ese periodo de la iglesia primitiva se conocía como el periodo patrístico. ¿Usted lo había escuchado anteriormente? El periodo patrístico quiere decir de los padres de la iglesia. Okay. ¿Y quién eran los padres? No eran los padres católicos. Los padres ahí quiere decir los discípulos de los discípulos. Que después van a ir dándole forma a este contenido. Por eso es que lo que usted está y yo trabajando ahora, eso que se escribió se le fue dando forma a través de los padres apostólicos, que quiere decir los discípulos de los discípulos, que fueron los que recibieron ese escrito. Porque usted no se ha dado cuenta que los años donde se escriben estos documentos es casi terminando el siglo I. ¿Y por qué es? Porque ellos pensaban que Cristo iba a venir para su siglo. Ellos pensaban que Cristo iba a venir para su siglo. Okay. Entonces el Espíritu Santo es el que los empuja a escribir. Porque se estaban dando cuenta que las enseñanzas y experiencias era algo que no se podía pasar. Pero eso era parte del trabajo de la providencia divina para que hoy llegara a nuestras manos. Entonces, ¿qué sucede? Todo este documento, por eso es que usted se va a dar cuenta que en los evangelios usted no va a encontrar que son historias, son relatos. Una cosa son relatos y una cosa son historias. La gente lo que le dijo fue lo que ellos vivieron o le contaron. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué yo le digo todo esto? Porque esto que Juan está hablando aquí, Juan está queriéndole dejar ver que eso ya Jesús lo había indicado, que iban a venir falsos maestros. ¿Usted no se acuerda que Jesús habló de que decía que el ladrón viene a robar, matar y destruir? Pero aquí, ¿quién es el ladrón ahí que Jesús habla? Nosotros asociamos al ladrón con el diablo. Y el ladrón ahí no era el diablo. ¿Usted sabía eso?
se estaba refiriendo a los falsos pastores. Cuando usted lee el pasaje, está hablando, usted tiene que leer lo que antecede el texto. Dice, yo soy el pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Acuérdese, una de las características que tiene la escritura es que se interpreta a sí misma. No le va a decir un pasaje en un vacío. Está diciendo que él viene y cuando las ovejas la ven, identifican y saben quién es el pastor, porque ellas conocen su voz. Entonces, por eso es que está diciendo, y cuando dice que conocen su voz, quiere decir la manera en que enseñan, la manera en que establecen la doctrina. Ellos la identifican. Por eso es que una característica que había entre los pastores de aquel tiempo era que cuando las ovejas se mezclaban y los pastores las llamaban, ya cada una sabía por dónde iba a ir, porque conocían la voz del pastor. Y así aquí se sabe acá. Entonces se ha dado cuenta que hay gente, no, yo me voy para la iglesia de allá porque ahí el pastor habla bien chévere y no nos da palo. ¿Entiendes? ¿Qué característica tiene la oveja? Que es un animal que es torpe. Por eso es que el pastor tiene que estar todo el tiempo. ¿Por qué el pastor usa un cayado? Para dirigirla. Para dirigirla. Usted sabía que el cayado tiene una serie de funciones. Una es para cuando está en peligro rescatarla, cuando las chiquititas no pueden subirla con el ganchito la levantan, cuando van a dar a luz y tienen problemas, ellos la empujan. Y usted sabía que también el cayado servía como GPS. ¿Usted sabía eso? Porque cuando estaba brumoso o estaba con neblina, él ponía el cayado al revés y le daba al piso y ellas escuchaban. Y ellos seguían oyendo el ruido del el sonido. Ese era el GPS. Usted se vea que en aquel tiempo había GPS. Eso no es ahora. Entonces, habían tres cosas que el pastor utilizaba. El pastor usaba un cayado, una vara y un báculo. Si el pastor tenía un problema físico, usaba un báculo. Un báculo era un bastón. Pero usaba lo que se llama una vara. Cuando usted le dice a un puertorriqueño una vara, ¿qué es lo que tú piensas cuando a un puertorriqueño le dicen vara, Luis? Es largo. ¿Una qué? Una vara. Si Luis, descríbeme una vara para ti en el estilo puertorriqueño. Una de esta gandul. Exactamente, eso es lo que nos viene, o una varita de guayaba, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Lo que metían a uno un 4 azotes cuando estaba mal. Exactamente, eso es lo que cuando los puertorriqueños hablan predicando de eso, lo que le venía a la mente ahora, el pastor andaba con una varita de guayaba. No. Una vara en el contexto cultural judío era un bate con puya. Eso era una vara. ¿Por qué usted cree que David, cuando se enfrentaba con todos esos animales feroces, él no daba con una varita de guayaba? Eso no la cena. Eso, él le daba con un bate. Eso era un bate, es una especie de bate que tenía puyas. O sea, ¿por qué usted tiene que conocer eso? Porque ese es el trabajo pastoral. Y aquí es lo que está haciendo Juan, una función de carácter pastoral, dejándole saber a la grey que ya era madura cómo debería dirigirse y cómo tenía que ir caminando. O sea, entonces es importante que ustedes sepan, que la manera en que Juan se conduce es para que ellos estén alertas. Por eso es que usted va a ver el constante insistencia de él en esta primera carta, pero también cómo él se dirige en la segunda. Por eso es que en la segunda, que es esta sección que estoy presentando aquí, dice que él escribió una nota personal para cristianos que no podían verse, que se podían ver manipulados por falsos maestros. Por eso es que en esa segunda carta él se dirige
A la señora elegida. Ah, perdóname. Yo la interpreté cuando comencé a leerlo, el anciano a la señora elegida. Y yo Les- vine, pues como yo a veces escribo ciertas cosas, porque mis libros, mis Biblias están escritas por casi todas las escrituras. ¿Quién es la señora elegida y sus Bueno, hijos? yo me atreví a pensar Iglesia local. que era la iglesia. La iglesia local. Exactamente, exactamente. Es la iglesia. La señora elegida se refiere Sí. alegóricamente a la congregación cristiana. Ah, pero no tengo. Entonces, la epístola lo que hace es un énfasis a la verdad del evangelio y advierte sobre falsos maestros y falsos misioneros que negaban, escuche bien, la encarnación de Cristo. Entonces, Juan pide que los creyentes dejen de ser hospitalarios con ellos. En otras palabras, a esa gente no lo reciban porque esa gente van a envenenarlos con esas enseñanzas. ¿Se da cuenta? Ahora, para poder hacer eso, ellos tenían que saber qué era un gato y qué era una liebre. Si usted no sabe lo que es un gato y una liebre, usted no puede identificarlo. ¿Qué significa eso? Usted y yo tenemos que ser responsables en escudriñar las escrituras para poder discernir. Otro aspecto importante, permítame, en la tercera carta, miren lo que pasa. Fue escrito de una manera breve a Gallo. No a un gallo, a Gallo. Él se llamaba Gallo. El amado. Entonces, lo quería animar porque le dijo, mira, vienen misioneros legítimos. Esa gente dale hospedaje. Porque Diótrefes está actuando de manera obstinada. Es una palabra, la palabra en el buen puertorriqueño se le llama idiota. Está actuando de manera tonta. Y se supone que aquellos que proclaman la verdad tienen que ser recibidos con la hospitalidad que merecen porque así lo demanda el Señor. Entonces, cuando se dirige a él, lo hace porque él tiene las características de un hombre de testimonio íntegro. Bueno, eso dice en el versículo 3. ¿Verdad que sí? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo Exactamente. andas en la verdad. Exactamente. Y eso ahí refiere a eso. O sea, y en eso es lo que se concentra los documentos que escribe el apóstol Juan a estas iglesias. Yo quiero mostrarle más porque tengo otros aspectos. Miren, las cartas de Juan son una síntesis. Una síntesis. ¿Usted sabe lo que es síntesis? Un compendio. Sí, como un compendio, un resumen de cómo debe ser la vida cristiana. Por encima de todo, el amor y la vigilancia para conservar, defender la propia fe y la doctrina. Eso es lo que las cartas quieren enseñar. Otro aspecto, el autor de la primera carta y del evangelio es Juan, el apóstol que llama el apóstol virgen, uno de los predilectos del Señor. Eso es lo que se sostiene. Pero yo no tengo problema quien sea. A mí, yo siempre he creído que ha sido Juan el discípulo amado. Entonces, el autor de la segunda y tercera tal vez sea un cristiano perteneciente a la comunidad joánica y conocido por el nombre de Juan el Prevístero. Sigo sosteniendo que es Juan, pero no es problema. Eso no tiene nada que ver aquí. Aquí el punto es que el Espíritu Santo tocó a este individuo para alertar a esta iglesia madura que estuviera percibida. Entonces, esta carta se cree que fue escrita entre el año 95 y año 100. Y la segunda y tercera fueron alrededor escritas del año 100, ya final del siglo I. Otro aspecto importante, me permiten aquí, y es que la primera es una encíclica de carácter homilético y teológico. Quiere decir que es un contenido de un sermón en la cual habla de qué es lo que demanda Dios. Acuérdense,
si ustedes analizan, dice que Dios es luz. Usted sabe que Jesús dijo, yo soy la luz. Y cuando dijo yo soy la luz, lo que quiso decir es yo tengo luz propia. Por eso es que cuando los escribas y los fariseos se sorprendieron, porque ellos creían que lo único que podía tener luz propia era el sol. Pero él está queriendo decir yo soy más que el sol. Exacto. O sea, yo soy Dios. Entonces, cuando dijo yo soy la luz, en el griego quiso decir yo soy el fos, que quiere decir tengo luz propia. Pero cuando le dijo a los discípulos ustedes son luz, no le dijo que eran fos, le dijo ustedes son fotos. Y fotos es que cuando usted tira una foto, ¿qué es? ¿Qué es una foto? Es un reflejo. Un reflejo, exactamente. Una foto es un reflejo. Nosotros somos un reflejo de Cristo porque nosotros no tenemos luz propia. Por eso es que una característica que Dios tiene, y apúntenla por ahí, es que Dios es de aceidad. Él tiene existencia propia. Nosotros no. Dios tiene aceidad. Él es de existencia propia. Nosotros nos morimos. O sea, Dios, si hablando de esta manera, Dios dejara de ser, todo se acaba. ¿Por qué? Por eso es que él se llama el yo soy. Porque de él es que, de él es donde emana la vida. Él es un eterno presente. Exactamente. Por eso es que se le conoce como aceido. Entonces, otro aspecto, las 3 cartas son de carácter polémico, están escritas en un marco de controversia que sacude a las comodidades juánicas de Juan de los últimos decenios del siglo. Se está refiriendo al siglo I, obviamente. Ahora, lo que quiere hacer énfasis es que estas situaciones son situaciones que iban hasta el presente y por lo tanto no debían sorprender a la comunidad de fe de aquel tiempo, sino que la iglesia tenía que levantarse en apología, entiéndase, en defensa de la fe. En defensa. Y entonces usted va a encontrar que el vocabulario de la literatura del Qumran, lo que se llama una antítesis de Dios, mundo, luz, tiniebla y verdad y mentira, es lo que aparece. Y eso de lo del Qumran, ¿sabe de lo que es el Qumran? Es donde se encontraron los manuscritos en el 1947, creo que fue 48. Lo que dicen el Mar Muerto. Del Mar Muerto, exactamente. Okay. Y eso es lo que le da veracidad. Por ejemplo, cuando usted va a estudiar los manuscritos del Nuevo Testamento, usted va a fuentes como lo que es los escritos del Mar Muerto, va a lo que se llaman escritos griegos antiguos y usted va a lo que se conoce también como versiones latinas antiguas. Cuando usted va a estudiar el Antiguo Testamento, usted tiene que trabajar con el Targum, tiene que trabajar con la Septuaginta y tiene que trabajar con la Torá para hacer trabajos de interpretación. Okay. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué es importante? Porque así es que yo puedo conocer los trasfondos históricos. Okay. Y conozco cuál es la razón por la cual eso está queriendo decir lo que dice. Pregunta hasta aquí, Luis, ¿está más claro que las manos de un carbonero? Más o menos. La hermana María Miranda, ¿está por ahí? Yo creo que sí. Ella estaba, ¿verdad? Yo creo que ella estaba. Sí. Ok, bien. Pero estamos grabando cualquier cosita. Pues. Bien. Otro aspecto importante. División y contenido temático. La primera se refiere al primer documento, es el más elaborado teológicamente y recoge elementos doctrinales de las otras dos. Como lo habíamos mencionado, Dios es
luz. Dios es Padre, Dios es amor. Esos son absolutos. Acuérdese. Okay. Son absolutos. Acuérdese, Dios no ama, Él es amor. Él es amor. Cosas distintas. Entonces, cuando le demanda a la iglesia que ame, usted va a notar que el concepto que aparece en el griego es el término ágape. Entonces, nosotros oímos, ay, qué lindo ágape, qué chévere ese amorcito tan lindo. Pero, hermano, ¿usted sabe lo que significa ágape? Amor sacrificial. Significa desacomodarnos para incomodarnos a la necesidad de los demás. Esa parte no la sabíamos. Pues aquí la gente, yo siempre entendía que el ágape era que iban de fiestas o lo que digo, esa era la interpretación que me dieron en otro lugar. Que hablaban de ágape y lo que pensaban era comida. Vamos a hacer un ágape. Perdónate. Sí, porque lo que pasa es que ágape también es un compartir en el contexto nuestro, pero cuando se habla del ágape, cuando se habla de un amor ágape, por ejemplo, cuando usted es una persona necesitada, usted manifiesta como creyente un ágape. Usted lo que hace es que entra en empatía ante el dolor de esa persona o la situación y usted deja su comodidad para incomodarse a la necesidad de esa persona. Eso es amor. Y amor no es que usted sienta algo por esa persona, es que usted entiende que usted como creyente, Dios le dio la encomienda de actuar para misericordia a favor de esa persona. Amén. Eso es el amor ágape. Los que me lo dijeron estaban Ahora, no, bueno, el que te lo dijo a lo mejor el que le gustan las fiestas, pero eso no está mal. Pero en realidad el término bíblico quiere decir sacrificial. Acuérdate, cuán dispuestos estamos nosotros en manifestar el amor ágape. Y por eso es, acuérdense, cuando ustedes escuchen algo que se oye lindo, digan a la gente que se lo expliquen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso en términos bíblicos? Porque y eso, yo le he escuchado eso que usted dice, hermana Romero, vamos a hacer un ágape, pero nosotros el término ágape le damos una definición de ¿qué? De fiesteo. Pero el término ágape, bíblico, ya tiene otra connotación. el término escritural, en el término de la característica de Dios, ¿quién es el primer ejemplo del amor ágape en las escrituras? Cristo, porque el mismo Dios se desacomodó de su gloria para incomodarse en el mundo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que usted está ahí arriba, digamos, yo no he estado en el cielo, pero me imagino ahí aire acondicionado y todas las comodidades y todas esas cosas, para venir al arrabal del mundo, a sacar toda esa gente. Hay que tener un amor serio, ¿sabe? Sí. ¿Entiende? Usted tiene que darse cuenta de que eso es, por eso es que cuando se utiliza en Juan 3:16 se utiliza lo que se llama un superlativo, de tal manera. ¿Y por qué se utiliza de tal manera y no se utiliza amor nada más? No tiene medida. Exactamente, Romero, esa es la definición, porque el amor de Dios, al ponerlo Juan en ese nivel, era para que no se le pudiera poner un nivel de medida. Entonces, ¿a quién fue el que Dios amó? A la humanidad, no es el mundo, el sistema de pecado. ¿Y quién es al que Dios amó? Esa humanidad. ¿Y quién es esa humanidad? Escuche bien lo que le voy a decir. Esa humanidad es el político corrupto, el niño, la niña que es violada de 6 años, Hitler, Osama Bin Laden, también lo pensé. Todo eso y estamos nosotros también, porque nosotros también estamos en la lista. Lo que pasa es que, tú sabes, lo que pasa es que como ellos querían ser famosos, pues lo hicieron público, pero todo aquello, lo malo, todo eso fue lo que Dios amó. Acuérdense, Dios amó al pecador. Lo que no amó fue el pecado.
¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que ese concepto, usted y yo tenemos que entender. Entonces, eso es una demostración de amor ágape. ¿Qué punto llegó el amor ágape? El amor ágape llegó al punto de la encarnación. Punto de la encarnación. O sea, el amor fue tan y tan que no lo podemos medir, que Dios se encarnó. Se hizo hombre, se hizo humano. Sí, exactamente. Dios se encarnó. Entonces, otro aspecto importante que usted va a notar es que también se habla de que el anticristo, que es el adversario de Cristo, todo aquello que va en contra de Dios es un adversario. Y toda persona o doctrina que va en contra de la luz, que es Cristo Jesús, es anticristo. ¿Estamos claros? Bien. Continuamos. Nos quedan, ok. Otro aspecto importante. En la primera carta es la necesidad de caminar en la luz y no en el pecado, que es la oscuridad del anticristo, pues Dios es luz. La necesidad de vivir como hijos del Padre y la necesidad de amar. La caridad es la prueba de nuestro amor a Dios. Y después dice, no basta con creer, hay que cumplir los mandamientos del amor y hacer la voluntad del Padre. Usted va a encontrar también que él habla diciendo porque tenemos la unción en la carta de Juan. Búsquenlo por ahí, Rosemary, por favor. Vaya, Mira a ver si lo encuentras por ahí. Porque yo quiero que ustedes me expliquen cuando él dice porque tenemos la unción. Y eso es importante. Porque cuando nosotros hablamos de unción, Luis, cuando tú oyes el término unción, ¿qué te viene a la mente? El Espíritu Santo. Exacto, el Espíritu Santo que tiene algo algo sobrenatural que no está en ti, que viene de parte de otro, de algo más de algo más alto, de algo que tiene mucho poder. ¿Tú has escuchado cuando dicen, tú has escuchado cuando dicen, oye, voy a invitar a fulano a predicar, oye, tiene unción? ¿Has escuchado eso? Encontrate, Rosemary. 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ajá. Usted sabe cuando Juan habla de la unción. ¿Usted sabe lo que es la unción? La unción es el Espíritu Santo. Eso es la unción. La unción no es una fuerza sobrenatural, no es un poder extra. Miren, unción es el Espíritu Santo en manifestación de la vida del creyente. Cuando usted recibe a Cristo y usted comienza a seguir las pisadas del Maestro, usted inmediatamente recibe a Cristo, el Espíritu Santo comienza a morar en usted. Cuando usted quiere comenzar entonces a hacer la obra de Dios para la gloria de su nombre, entonces hay una cosa que va a hacer el Espíritu Santo y es manifestarse. Y él se va a manifestar de la manera que él sabe que va a ser para la gloria del Padre. Por eso es que eso es lo que va a reflejar que usted está ungido. No es que está ungido con aceite, es que está ungido con el Espíritu Santo. Puede ser que en algún momento, Luis, te encuentres a alguien, el Señor te inquiete orar y esa persona reciba salud. O en el momento que tú le estés hablando en un momento de crisis, esa persona te diga, Luis, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Te das cuenta? O sea que el 27 aplicaría lo que usted está diciendo, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así
como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Un versículo paralelo es cuando la frase bíblica dice, y él os guiará a toda verdad y a toda justicia. La unción no es una fuerza. Las fuerzas piensan. ¿Verdad que no? El Espíritu Santo sí, porque es una persona. Pues quiere decir que se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo en todo, como diríamos en Puerto Rico, en todo su apogeo en la vida del creyente que decide vivir en obediencia. Hay No, y mucho, como- la palabra permanecer es bien constante aquí, porque yo empecé como que a contar y ya te diera cuenta. Pero sí mencionaba mucho el permanecer, el que estuviera uno, como dirían por ahí, enchufado con el Señor, mantenernos con Él. Y Dios mío, pues, o sea, es constantemente decir, permanece en Él, o sea, mantente conectado con Él. Exactamente. No, Acuérdate entonces, que y el aposento alto le dijo de que iban a recibir que poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. por eso es importante que te des cuenta que, en otras palabras, cuando dice poder, quiere decir la manifestación del Espíritu Santo en tu vida para que Dios sea glorificado y la gente pueda ver la realidad de Dios a través de ustedes como iglesia. Entonces, y eso es un factor importantísimo. Bien, otro aspecto que quería señalar, dice aquí que en la segunda carta se habla de pureza de la fe, amor fraterno, ruptura con los falsos maestros. Y entiéndase, pureza de la fe tiene que ver con aspectos de fidelidad, tiene que ver con relación con Dios de manera que sincera, y que el amor, entiéndase, ese amor tiene que ser manifiesto en el cuerpo de Cristo entre los miembros de la iglesia. Fraternidad, de fraterno, como grupo, como cuerpo. Y aquí el carácter de romper con enseñanzas falsas. En la tercera carta usted va a encontrar que un llamado a ser fiel a la verdad. ¿Y qué es la verdad ahí? Y vivir de acuerdo a ella. Bueno, ¿Qué es la verdad? Cuando hablamos en el contexto escritural. La palabra del Señor. La palabra del Señor, porque esa palabra es viva, es eficaz, y esa palabra cuando se aplica vemos el resultado de ella. Es que en ella encontramos sintonía y coherencia de vida. Entonces dice, imitar lo bueno, no lo malo. Quien hace el bien es de Dios. Ahora bien, una persona no creyente viene y dice, yo hago el bien, yo soy de Dios. Pero aquí tiene que ver lo que dice el texto. Quien hace el bien es de Dios porque tiene a quien en su corazón. A Dios. O sea, acuérdense, el pagar bien por bien es humano, pero el pagar bien en vez de un mal es divino. Quiere decir que esa persona tiene a Dios. El pagar mal por un mal es demoníaco. ¿Estamos claros? Entonces, en la última presentación se tiene este aspecto. Las tres cartas son una magnífica síntesis desde una óptica especial de lo que tiene que ser la vida del creyente. El mensaje sigue siendo actual, porque los creyentes quieren saber también hoy cuáles son los criterios válidos para descubrir dónde está el Espíritu de Dios, para conocer cuál es la verdadera dimensión de Cristo y para vivir así con total autenticidad en fe, una fe siempre en peligro. Acuérdese, cuando usted no decida, porque ya usted lo ha decidido, usted vive en Cristo, el vivir en una vida de justicia,
usted siempre va a ser señalado. Por lo tanto, eso no lo debe usted sorprender. Pero señores, O sea, no lo debe sorprender ni tampoco lo debe desanimar. Por lo tanto, los documentos bíblicos son documentos que deben servir de empuje para continuar en la marcha, porque usted sabe que los que viven una vida digna, acuérdese, usted va a vivir contrario a las estratagemas de este sistema pecaminoso, porque usted ha decidido vivir en justicia. Entonces, las cartas de Juan ayudan a que nosotros podamos entender la demanda que tiene la iglesia, mejor dicho, la demanda que tiene el Espíritu Santo de Dios para con la iglesia, porque la iglesia ha sido capacitada para poder ser firme y para poder ser estable en medio de circunstancias adversas. ¿Preguntas hasta aquí? no está directo. Lo que está escrito en la Biblia se aplica hoy día. Lo que pasa es que hay algunos se hacen los chivos locos. Pero si uno se pone a hacerle análisis de eso, realmente, o sea, no importa el tiempo, o sea, se aplique como quiera igual. Exactamente. Estamos en otra, somos otra generación, pero los líos que se pasaban allá en aquel tiempo, pues ahora, allá tal vez estaban escondidos, ahora son visibles. Y una preguntita. Dígame, hermana Rosa, dígame. Se habla, en la tercera carta habla de Diófreses. Ese era un maestro. Perdóneme. Diófreses era un maestro. Sí, él era un líder de la iglesia, pero estaba como la actitud de él estaba siendo inapropiada. Porque él era, acuérdese, él era uno de los que estaba encargado dentro de la comunidad. Pero parece que en algún momento dado, con las influencias de los falsos maestros, se llenó de prejuicio. Okay. Diótrefes, sí, el que usted está mencionando, Diótrefes, ¿verdad? Sí, Diótrefes. Sí. Porque se dice que él era un líder. Él era un líder de la comunidad. Quiere decir que él era como decir, un anciano dentro de la comunidad. ¿Usted no se ha encontrado líderes dentro de la iglesia que actúan a veces como Diótrefes? No me queda, no cayó. No diga nombre, o sea, simplemente piense, o sea, a veces uno mismo ha hecho eso. Ay, bendito. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos se nos habrán ido a nosotros? Quiere decir que hubo algo que influenció y no se tomó en consideración que los otros argumentos que son fidedignos, que demuestran, no, yo no puedo ser de esta manera si el testimonio que me está dando este hombre de Dios me indica todo lo contrario. O sea, eso usted puede inferir que posiblemente era un líder, pero a lo mejor no tenía ese criterio propio para poder decir, no, yo no puedo actuar de esta manera, porque el creyente tiene que aprender a ¿qué? A diferenciar, a aprender. Acuérdese, usted tiene que aprender a tener criterio propio. Cuando le están hablando de una persona, usted tiene la opción de escuchar lo que le dice o decir, si me vas a hablar de fulano que no es algo favorable, no diga nada. Creo que lo mejor se lo digas a la misma persona. Quédate callado. Sí, hacerlo a la misma persona, porque ¿en qué me beneficia que me lo digas a mí? No me beneficia en nada. No. Al contrario, me va a hacer daño. ¿Cómo le dicen eso? Te predispone a uno a sí, a esa persona. Y eso es lo que posiblemente pudo haber pasado en la vida de este líder. Estaba predispuesto, por eso es que se comenta que todo lo que estaba relacionado con Juan, él empezaba a ejercer fuerza. Por eso es que entonces Juan se ve obligado a conectarse con otro que era de testimonio, que era Gallo, y decirle, mira Gallo, la gente misionera que vienen con intenciones de enseñar y ayudar en la comunidad de fe, dale hospedaje a esta gente, porque estoy teniendo roces con fulano de tal. Y eso pasa, mire, hay personas en la comunidad de fe que usted puede tener diferencias.
Usted puede tener diferencias, pero no quiere decir que usted no le hable. Lo que sucede es que a veces no pueden trabajar juntos. No pueden trabajar juntos. Están, pero no están. Sí, pero para eso tenemos que desarrollar esa capacidad, esa madurez. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Porque posiblemente yo trabajo con personas que a lo mejor yo no estoy de acuerdo en la forma en que trabajan, pero es la persona que Dios puso ahí. Y tal vez para ahora, esa persona está haciendo algo que atenta la moral, atenta la salud espiritual. Pues no, mientras tanto no. Yo puedo tener posiblemente una diferencia teológica o así, pero eso no quiere decir que yo lo vaya a tomar personal con esa persona, con ese individuo, perdón. O sea, ahí es donde se tiene que demostrar la madurez. Y cuando me hablen mal de él, no, yo también estoy de acuerdo con no, uno se queda, no. Yo creo que lo mejor es que usted hable con él y le diga lo que usted piensa, para que él sepa cuál es la postura que usted tiene sobre él y tenga una idea. Porque acuérdese, nosotros no somos un billete de 20 para caerle bien a todo el mundo. bueno, ¿Se da cuenta? O sea, pero es importante que en la comunidad de fe exista esa comunión. Por eso es que la Biblia habla de soportar los unos a los otros. Y eso es importante porque esa parte del soportarse es también una característica del amor de Dios. O sea, nosotros no podemos permitir que el comentario de otra persona, como ustedes dicen, nos predispongan, y entonces cojamos mala voluntad, y eso es una demostración de inmadurez de parte nuestra. No, al contrario, no. Yo no estoy en ese negocio, no estamos en esas. Nosotros estamos en el negocio de la unidad, del trabajar juntos. porque para lío y revolución hay bastante en la calle, para también tenerlo. Exactamente, exacto. Acuérdese, la iglesia tiene que ser un lugar de refugio donde la gente pueda ver, mira, estas personas tienen problemas igual que nosotros, pero aprenden a sobrellevarlo porque han aprendido a aplicar las Sagradas Escrituras en su vida. Y eso es funcionalidad, eso es lo que Dios busca. Preguntas hasta aquí. Luis, hermana Rosa. Estoy bien. ¿Estás bien, Luis? Sí, estoy bien. Ok. Bueno, esta es la parte que acabamos de cubrir de las cartas apostólicas de Juan. Yo les voy a postear un videíto en algunos minutos en la página de grupo. Vuelvo y les invito, vean la película El Peregrino. Voy a ver cómo le hago véanla. Y luego voy a postear la grabación de esta clase para los que no pudieron estar, y ya nos quedarían prácticamente, creo que dos miércoles más, 2 jueves más, ¿verdad? Judas y el Apocalipsis. Judas y Apocalipsis, exactamente. Nos queda Judas. Y vamos a trabajar el libro de Judas, la carta de Judas, para el próximo jueves. Ok, tenemos asignación. Y así que, si no hay preguntas, creo que ya concluimos. Nos pasamos de 3 o 4 minutos. Estamos free. Pues, Dios le bendiga. Pues, hermana Rosemary, llévenos en oración. Señor, gracias por la clase de esta noche. Gracias porque nos has mostrado que en las cartas de Juan nos está pidiendo que permanezcamos en ti, que nos hagamos parte de ti, que dejemos al lado las diferencias que podamos tener con algunos en la congregación, porque la intención es que todos trabajemos porque somos parte de un cuerpo, donde la cabeza eres tú. Gracias por tus enseñanzas en Biblia, en todo este conjunto de libros que tu intención es simplemente de que nosotros nos acerquemos más a ti, que nos relacionemos más contigo, pero sobre todas las cosas que hagamos una conexión continua y permanente contigo. Bendice a cada uno de los hermanos que en esta noche se pudo conectar. Bendice a aquellos que no pudieron conectarse, las razones tú las conoces.
Bendice al profesor que esta noche se desconecta de nosotros, pero coge otro grupo también para llevar tu palabra y para compartir el conocimiento que tú le has dado a él y él desea y quiere compartirlo con los demás. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gloria y honra, Señor. Amén. Que descansen. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Y Amén. continuamos. Dios te bendiga, Luis. Dios bendiga a Romeri. Nos vemos bendiga. todos. Ok. Descansen. Feliz Bien. noche. Nos vemos mañana, cuídense, chicos.